Hay muchos autores, muchos buscadores que inciden mucho en la importancia de las noches, ¿no? Si lo reflexionamos, tienen como un denominador común de proyectar a partir de la noche. Por mi experiencia personal, yo añadiría que es tan importante como la noche ¿no? Si tuviera que conceptuar eso en una palabra, diría despertares, ¿no? Es decir, las mañanas, ¿no? Cuando vienen esos pensamientos que te bombardean, ¿no? de, de, de guerrero, pero no de la luz, eh, te condiciona mucho el día. Eso que decías antes, ¿no? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, mañana voy a ser... las mañanas lo echan por tierra, muchas veces, ¿no? ¿De qué forma nos condicionan los amaneceres, los despertares? Y no quiero, Vale, lo que tú... Sí, y sí. no quiero entrar digamos, en tu recetario particular a nivel de consulta, ¿no? Pero sí que, o sea, todos vivimos y a todos tenemos como unos patrones y si lo analizamos es muy importante, ¿no? Lo que ocurre por la mañana, cuando nos levantamos, desayunamos, hacemos las cosas, la mente, cómo está, cómo nos condiciona el día, ¿no? O cómo nos agota si vamos demasiado disparados energéticamente, a media mañana o a media tarde estamos agotados, pero de alguna forma eso que ha ocurrido en ese espacio, desde que nos levantamos hasta que salimos, cómo nos condiciona, ¿no? Cuando muchos autores dicen planifica la noche anterior, sí, pero te tienes que levantar y ocurren otras cosas, ¿no? Cuando te Ujú. levantas. No sé si me explico. Sí, lo que tú llamas despertarte por las mañanas, para mí lo que significa es volverte a quedar dormido. Ya sé que parece una incongruencia, pero cuando te despiertas. Y aunque es progresivo, esos despertares, lo que sucede por las mañanas simplemente es que se activan el conjunto de egos, de patrones, de programas mentales. Despertarse por las mañanas no significa vivir despierto. Dicho esto, eh, recomiendo la práctica de tratar de despertarse por la mañana muy despacio. No digo levantarse, sino digo despertarse. Es una práctica zen que consiste en programar tu noche, tu noche anterior a tu cerebro para que la actividad cerebral comience lentamente por la mañana, de tal forma que con la práctica llegas a ser consciente de que te estás despertando. Y entonces empiezas a observar a tu cerebro cómo se despierta, cómo se activa y cómo entra en lo que acabas de decir, repetición del día a día. Y eso te da un parámetro de lo que tú llamas estar despierto y que yo llamo seguir dormido. Por lo tanto, quedarse por la noche dormido lentamente haciendo unas respiraciones, entrando en ondas alfa durante 2 o 3 o 4 minutos es muy interesante. Y con la práctica despertarse por la mañana muy despacito permite recibir mensajes en esos segundos, hacerte consciente de que tu día a día se va a repetir prácticamente de la misma manera que el día anterior y entonces empiezas a colocar una voluntad consciente, que esa es la clave, donde puedes cambiar tu vida. Por ejemplo, si yo te digo a ti que siempre que tengas dos opciones, has de elegir solo una y a ti te reverbera esta información, entonces puedes al día siguiente ser más consciente de que siempre vas a tener dos opciones, pero que tendrás que elegir una. Y entonces puedes ahí colocar la voluntad. Eso es la conciencia. La conciencia se manifiesta sobre nuestra conciencia ordinaria despertándonos. Entonces, insisto, como hablaba al principio, de desprogramarnos, descodificarnos, significa dejar de repetir lo que repetíamos ayer, sobre todo especialmente si no nos gusta, porque es que muchas veces tenemos sentimientos y hacemos cosas y tenemos pensamientos que ya no elegimos tener. Y a veces puedes decir, vaya, me he vuelto a ver, por ejemplo, en el juicio y no quiero ser una persona que enjuicie nada, y lo cual representa un gran estado evolutivo y espiritual. Y sin embargo, te ves que tu cerebro tiene una tendencia a enjuiciar las cosas como buenas o como malas, de una manera instantánea, porque tu cerebro está dividido en dos partes y necesita almacenar la información o en el cerebro izquierdo o en el cerebro derecho. Y por eso estás enjuiciando constantemente como bueno o como malo las cosas hasta que no lo consideres como neutro
no estás activando neuronas cuánticas. Por lo tanto, lo cuántico está asociado a lo neutro y lo neutro está asociado a lo sabio. Pero claro, esto para nuestra cotidianidad es un poco fuerte, claro. Estamos hablando con Joshua Santos. En principio íbamos a hablar de un tema apasionante bueno, al final la temática principal evolucionó hacia lo que estamos compartiendo con él esta noche. Y lo que en principio íbamos a hablar, que es el doble cuántico, pues bueno, ya lo compartiremos con otra persona. Pero el doble cuántico, que así tocando un poco de pincelada por lo que estás diciendo, decía el doctor Garnier que la importancia de los pensamientos, si pensamos X, eso es como que se graba en algún sitio y o te pasará a ti o le pasará a otro, ¿no? O sea, la responsabilidad que decíamos antes. Claro, estamos dormidos o despiertos, pero estamos viviendo y al final también los pensamientos de los demás se quedan reflejados y de alguna forma un poco nos afecta. O sea, si llueve y no llevo paraguas, durmiendo o despierto, si estoy caminando me voy a mojar. Eso que ocurre por pensamientos de los demás seguramente también lo voy a tener que atravesar. ¿De qué forma uno se cubre ante eso emocionalmente? Sobre todo en las primeras etapas, que son las más vulnerables y las que de alguna forma nos puedan desmoralizar, si hay alguna persona que se anima, ¿no? Bueno, en primer lugar, somos una gran repetición cuando nacemos de los pensamientos y programas de nuestros padres. Posiblemente los grandes programas que tenemos que descodificar son los emocionales, mentales y viscerales de nuestro papá y de nuestra mamá, y también, por supuesto, de nuestros abuelos. Partiendo de ahí, esa parte es importante, ¿no? Dicho esto, y es cierto, por lo tanto, que estamos precondicionados por los pensamientos y acciones de nuestros progenitores por influencia directa, también por ADN, pero eso se puede cambiar, por supuesto. Cada vez que cambias de raíz una situación emocional muy Y fuerte y las resuelves, perdona que te interrumpa. Y no por cambiarla uno deja de querer. no, no, para nada. Por supuesto. En- Tenemos una función evolutiva que cumplir y dentro de esa función evolutiva consiste en no ser mejores que nuestros progenitores, pero es un desarrollo natural el recuperar nuestra identidad, el vivir libres y, por lo tanto, conscientes. Suelo decir que el siglo XX ha habido dos guerras mundiales. Ahora ya no tenemos guerras mundiales, hay guerras económicas, pero tenemos en los últimos años una oportunidad de despertar muy importante, ya que no nos tenemos que preocupar por la supervivencia, por la comida, etcétera, ¿no? Por lo tanto, por eso hay un gran despertar a finales del siglo XX y actualmente, ¿no? Entonces, con respecto a esto, sí que nos afectan los pensamientos de los demás. Bueno, parcialmente, no hay que darle demasiado peso. Yo me gusta centrar la atención en lo que la persona es y su esencia es. Todo lo podemos cambiar. Sobre todo vamos a centrarnos en mis propios pensamientos, sobre todo más allá en mis propios sentimientos, y de ahí seremos poderosos cuando hagamos aquello que sintamos y pensamos que podemos hacer, ¿no? Y entonces, aunque las primeras etapas son complicadas y complejas, llega un momento en que ese estado energético se estabiliza y ya no dependes de los pensamientos y sentimientos de los demás. De ahí lo del doble cuántico, que podemos el doble cuántico es como nuestra versión energética de nuestra realidad física. Entonces podemos, a esa realidad energética que está exenta de miedos, de culpas, de restricciones y sobre todo exenta de ignorancia, podemos enviarle nuestra mejor petición de actualización y el doble cuántico como copia de seguridad perfecta de aquello que somos y que siempre fuimos, nos puede actualizar en nuestra versión más humana esa parcela de identidad. Entonces es espectacularmente fácil, asequible para todo el mundo y un conocimiento importante a día de hoy. Es un tema apasionante, Mm. eh, pero bueno, de alguna forma tenemos que ir concluyendo aunque posiblemente bueno, volvamos a
a compartir, ¿no? Experiencias, sobre todo la tuya. No sé si en esta primera toma de contacto te gustaría decir algo que no hayamos abordado. Pues un mensaje de esperanza, porque cuando lo hacemos simple, el cambio es fácil. La mente tiene tendencia a volverlo complejo, pero si reduzco la experiencia a la sencillez de lo que siento y soy coherente con eso que siento, el camino es más fácil. Entonces pongo palabras a lo que siento, lo comunico, lo comparto y entonces es mucho más fácil saber lo que voy a hacer y hacerlo en paz. Ese es el camino del corazón. Pues Joshua Santos, ha sido un placer compartir estos minutos, haberte conocido, y para mí ha sido un honor y bueno, esta es tu casa y aquí me tienes a tu disposición para lo que necesites. Aquí estamos para cuando queráis y compartir es una experiencia de gratitud para mí y en mi labor de servicio, que la hago muy cariñosamente y amablemente, pues estoy disponible para todo aquel que me llama. Muchas gracias por llamarme. Gracias, Joshua Santos. Buenas noches. Buenas noches. Desde Santander, España y para todo el mundo, Sol en Dos, con Carlo Escobar.